Para todos, José Coto es un músico costarricense vinculado a la escena de Sky, el punk, desde hace más de 25 años. Acá en el país funda Calle Dolores en el año 95 y graba dos discos muy sonados en la escena nacional. Sale del grupo en el año 2000 y posteriormente en el 2002 funda el Grupazo Adaptados, banda muy relevante en el punk nacional, es una de mis favoritas de hecho. José también es a la vez un empresario costarricense con una amplia carrera en el ámbito de las inversiones de capital privado, particularmente en sectores con clara orientación a la tecnología y la innovación. Se le reconoce por su experiencia en la reestructuración agresiva de modelos de negocios y en la conducción exitosa de procesos de transformación digital e internacionalización de los negocios en los que participa. Ya fue el caso en el 2009, funda y dirige Boss Digital, una de las empresas de producción digital y web app development de más rápido crecimiento en América Latina, con más de 500 colaboradores, operaciones en Costa Rica, Colombia, México y España. Voz Digital es adquirida en el 2013 por Publicis Groupe para convertirla en pieza clave de su red de producción de contenidos Prodigious. En el 2016, José lidera una serie de adquisiciones que consolida y lanza bajo el nombre de Double Digit una agencia full services de servicio de mercado y producción de contenido, llevando adelante la hipótesis de convergencia natural. Suma equipos de creatividad, producción de campañas, implementación y análisis de contenido para consolidar una de las agencias de mercado más grandes de la Centroamérica. Ese mismo año, José Coto recibe el reconocimiento al empresario del año por el periódico El Financiero, en la categoría del emprendimiento del año. En el 2018 adquiere la Universidad Creativa e inicia, junto con otros proyectos empresariales, su proceso de transformación, explorando nuevos formatos de educación muy enfocados a las nuevas tendencias y tecnología. Esta charla, audiencia, es casos de éxito para la familia Stereo Love Productions, para Ura y para muchas personas que te conocen, sos un caso de éxito. Así que bienvenido. Estamos muy honrados de tenerte por acá, José. De verdad, tenés muchas cosas que enseñarnos, que aplaudirte y bueno, vamos para adelante. Muchas gracias, Ale, pura vida. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Voy a presentar pantalla. Nada más, Ale, me confirmas si está saliendo como queremos, ¿verdad? Que pueda salir el deck a un lado y que me estén oyendo, porque no veo nada. Sí, claro, vamos a Okay. dale voz y le va. Yo ya estoy compartiendo pantalla de mi lado. ¿Se ve el deck? Aún no. Dale, Bueno, sí. vamos a ver, ok. Me avisas cuando ya ves el deck. Ahora sí, don José, okay. Estamos listos, así como, Bueno, como lo perfecto. habíamos ensayado. Sí, señor. Ok. Okay, bueno, no, muchas gracias por invitarme a este evento. Me parece muy bonita la iniciativa. Definitivamente la industria de la música ha sido una de las más afectadas con todo lo que ha pasado este año que estábamos conversando. Y quizás es una donde más reinvención y donde más nuevas formas y nuevas ideas de cómo hacer las cosas vamos a ir viendo conforme avance el tiempo. Mi nombre es José Coto. Yo tengo una trayectoria en la música de Costa Rica que inicia en 1995 cuando formamos con algunos amigos la banda Calle Dolores. Por casualidad y porque teníamos un compañero de la banda que tocaba saxofón y porque nos cayó en las manos en aquel momento un disco de Cadillacs que apenas en nuestro mundo aquí en Costa Rica estábamos empezando a escuchar, pues nos decantamos por el género ska, casi que como para darle trabajo a todos, ¿verdad? Los amigos. Y en esa época fue muy bonito porque fuimos parte, digamos, de una escena. Ahora estaba escuchando una charla anterior y decía el expositor que a las bandas muchas veces les toca construir su público y me parece que con Calle Dolores fue una de esas experiencias donde junto con otras bandas amigas
pudimos o sea, casi que introducir o sea, contribuimos realmente a la creación de una escena y al desarrollo de la escena alrededor del género ska y todos sus primos hermanos. Luego tuvimos la desdicha que Sapo, el baterista, falleció a una edad tempranísima, 23 años tenía Sapo. Ese era su sobrenombre y bueno, y ya yo ya había salido previo a la muerte de Sapo, y luego formé Adaptados, que es básicamente, tengo más tiempo de estar con Adaptados, mucho más tiempo de estar con Adaptados que lo que estuve con Calle Dolores. Adaptados es más una propuesta en el género del punk. Somos un grupo pues que de alguna manera también nos sentimos parte activa de la escena de punk y géneros relacionados en Costa Rica, y hemos podido pues también tener la oportunidad de presentarnos en otros países. La charla que me dice Ale hoy va más enfocada un poco a algunas cosas que he hecho más bien en la vía del desarrollo de negocios. Yo básicamente tengo alrededor de 12 años de haberme enfocado en el desarrollo de negocios y digamos, en las inversiones de recursos en lo que se llama capital privado, que no es otra, que es una forma de llamarle a empresas en marcha principalmente. Sin embargo, también he hecho algunos proyectos empresariales en startups, en cosas que están mucho más verdes y que están como más empezando. En esa línea, los sectores en los que yo me he enfocado tienen mucho que ver con tecnología, tienen mucho que ver con innovación, con creatividad, con contenido, y también en la vertical de educación he hecho algunos negocios. Ahí pueden ver algunas cosas que he hecho o donde tengo algunas participaciones. Pongo tal vez la que menos relevante soy yo para el negocio, sin duda alguna es Esperatum, pero siempre la pongo porque ahí tengo una micro participación, pero este es un doctor de padres alemanes y costarricenses que está desarrollando con muy buen progreso tratamientos muy efectivos para un tipo específico de cáncer, que es un cáncer muy de los más agresivos. Y pues es definitivamente una de las cosas de las que uno se siente orgulloso como costarricense. En mi caso, el hecho de tener esta micro conexión con ellos a través de una inversión me hace sentir muy orgulloso, y por supuesto le sigo el camino a Esperatum. Las demás sí he tenido una participación muchísimo más relevante, casi en muchos casos desde la posición de gerencia o de la posición de presidencia de algunas de estas empresas. Y les voy a contar un poco, no tanto de las empresas, ahora les voy a contar un caso de esas empresas para que se pueda ver un poquito cuál es mi visión de cómo hacer negocios y de cómo escalarlos con cierta rapidez. Pero bueno, Cognobotics es una escuela de robótica que se lanzó hace ya bastante tiempo, enfocada en los niños, apalancada en las diferentes herramientas que hay en el mercado, desde Lego Education hasta otras que se complementan. Voz Digital, que creo que Ale la mencionó en la introducción, fue una empresa de producción digital y de desarrollo de soluciones digitales que creció rápidamente. En Costa Rica, en cuestión de 3 años, pasamos de tener alrededor de 5 desarrolladores a más o menos 500. Abrimos oficinas en otros países, y es un buen ejemplo. Para mí fue una excelente escuela para reconocer la importancia que tiene en el desarrollo de negocios el capital humano, porque básicamente era eso, o sea, era una empresa donde lo que exportábamos desde Costa Rica primero y luego a otros lugares era talento humano.
y se convirtió en un momento en el principal factor para gestionar. Lumenap y 77 Digital son empresas y lo mismo que Orbelink y Noise, todas en la línea de desarrollo de campañas digitales, de campañas creativas, de soluciones digitales, que ahora las voy a contar todas incluyendo Double Digit y Creative Drive, en un caso, porque todas son parte de la misma historia. Y más recientemente, en la Universidad Creativa, soy actualmente el presidente de la Junta Directiva de la Universidad Creativa, y tuvimos la oportunidad pues de adquirir la universidad y de digamos que reacelerar un proceso de transformación de la U, donde estamos introduciendo programas muy novedosos, no solo en formatos nuevos, en formatos, o sea, tenemos las carreras tradicionales, pero también hemos desarrollado formatos muy enfocados a la empleabilidad y muy enfocados a complementar al profesional, digamos, formalmente estudiado, llamémoslo así, darle esa última capa que lo acerca a las necesidades de la industria, y ha sido un enfoque pues que ha tenido un éxito importante. Es un trabajo de continuarse, es un proceso prácticamente que no se detiene, ¿verdad? Este proceso de transformación y de reinvención en el que el mundo entero está metido de cabeza, pues evidentemente en la educación es uno de las ventanas donde se manifiesta muchísimo. Y Out es una empresa de diseño e implementación y ejecución de experiencias inmersivas que combinan digamos, la parte física con la parte virtual y tecnológica, muy interesante. Y Sunify es un medio de pago que se está desarrollando con un enfoque bastante interesante. El caso que les narraba es este. Yo quiero mostrar este caso, siempre me gusta porque refleja mucho mi filosofía para crear cosas, no solo en los negocios, sino en la música igual, en la producción digamos, de eventos. Sé que Ale y tiene varios colegas están en esa línea. Y básicamente uno de los atributos que yo reflejo en este caso es el de unión de fuerzas, en el de confiar en los compañeros, en los socios. A mí siempre me ha ido bien con los socios, y la razón es porque creo que siempre tiene que haber claridad en digamos, en los mecanismos de gobernanza, en los mecanismos de control, en los mecanismos de toma de decisiones. También tiene que haber mucha voluntad, entender, digamos, cuáles son las fortalezas mías y cuáles son las fortalezas de mi socio, para que podamos entonces que haya una voluntad de dividir el tamaño de la tarea en segmentos muchísimo más ejecutables, y la verdad es que es eso, o sea, siempre este es un caso que refleja la unión de cosas. Lo primero que hicimos, el caso es el de Double Digit, que como ven ahí se lanza en el 2016 y se lanza a partir de la fusión de dos empresas que ya tenían algunos años en el mercado y tenían una complementariedad importante. Lumenap era una empresa más dedicada al desarrollo de software y desarrollo de soluciones digitales, pero muy enfocadas a la comunicación. Y 77 Digital, una agencia, básicamente una agencia de publicidad digital, que evidentemente, y de eso vamos a hablar un poco ahora, evidentemente ya no se puede pensar en la comunicación, en los negocios de comunicación, sin el atributo tecnológico. Entonces, básicamente fue una unión, fue una fusión bastante orgánica, muy complementaria, y de una creación de valor muy rápido, muy inmediato. Y en agosto del 2016 fundamos Double Digit y lo sacamos al mercado. Y de ahí, ese logo que vende una bomba, hicimos una adquisición de los activos de una productora audiovisual. Orbelink es una empresa muy enfocada como a performance, de mercadeo de performance, y lo que hicimos fue también incorporarla a esta plataforma.
En el 2017 pasamos a formar parte de un consorcio que se llama Creative Drive, que era un consorcio global. Y en el proceso vamos creciendo, vamos ganando relevancia. Fuimos parte activa de la Asociación de Empresas de la Comunicación en el país, ganamos premios a la creatividad y a la eficiencia en campañas. Y Noise es la última adquisición que hacemos en este proyecto específicamente, para que básicamente agregaba muchísima creatividad al grupo. Y todo esto para pasar a ser ya formalmente parte de Creative Drive, y que posteriormente este consorcio Creative Drive es adquirido por otra organización muy recientemente. Entonces, lo que pueden ver aquí son dos cosas. Yo quisiera en este caso siempre señalar dos cosas. Número uno, el valor que resulta de la colaboración y de la unión de fuerzas, entendiendo que para eso tiene que haber voluntad y tiene que haber claridad y madurez. Y número dos, que le apostamos a un concepto que lo voy a desarrollar ahorita, que es el de esa convergencia que hay ahora entre la tecnología, la creatividad y la ejecución. Ya van a ver a qué me refiero con eso. Básicamente lo que estamos viendo ahora en el contexto de todos los negocios en general, ya no voy a hablarles más de lo que yo he hecho, sino más bien lo que quiero a partir de ahora es como compartir ideas con ustedes, de cómo veo yo el contexto para desarrollar empresas y desarrollar negocios y proyectos. La primera gran tendencia, sin duda alguna, es que vemos, obviamente, tecnologías exponenciales que, entre muchas otras cosas, lo que están causando es que le están dando mucho más poder al consumidor. Todos nosotros ahora como consumidores tenemos la decisión de cómo, cuándo y dónde y qué consumo, tanto de contenido como de productos físicos o los servicios. Yo soy el que decido. Yo ya tengo la posibilidad de encender mi televisor y ver lo que yo quiero, no lo que me estaban proyectando los canales tradicionales, ¿verdad? de televisión. Sobre canales, otra cosa que estamos viendo es que ahora hay muchos medios, muchísimos más medios. Entonces, estoy viendo que eso, pues evidentemente, representa una oportunidad para nuevos negocios y para los negocios que ya existen, pero a la vez es un reto porque hay que entender que ahora el consumidor o el cliente de mi negocio, pues evidentemente está expuesto a múltiples ventanas de información, lo cual lo distraen o incluso, ¿verdad? Puede desviar su decisión de ser consumidor de mi empresa o de la competencia. Y eso también hay que trabajarlo. Y lo otro que hay que entender es que tenemos consumidores más complejos, desde el punto de vista que cada vez vamos viendo más que los consumidores ya no quieren solamente satisfacer su necesidad básica, sino que los consumidores queremos tener una conexión emocional con las cosas que consumimos. Cada vez vemos más que uno toma la decisión de consumir cosas de empresas que son, por ejemplo, tienen programas de sostenibilidad ambiental o de sostenibilidad social. Cada vez vemos más que para nosotros como consumidores es muy importante relacionarnos e identificarnos con las marcas. Entonces, eso también hay que tenerlo muy presente en el contexto de los negocios de hoy. Y lo más interesante es que esos tres atributos, en mi opinión, como que mutuamente se influencian. Por ejemplo, digamos, hay marcas que ya tienen, que son productos muy complejos, ¿verdad? O sea, digamos, pues, como las electronics, como Apple, ¿verdad? Y hacer una computadora debe ser un proceso muy complejo. Y hay otras que no son tan complejas como una bebida. No obstante, son marcas muy, muy maduras que están apostándole a mantenerse relevantes y a crear esa conexión emocional con la gente. Entonces, el que es consumidor de Apple le cuesta muchísimo, no en la parte racional, sino en su corazón, pasarse a ser consumidor de otra marca, ¿verdad? O de otro tipo de computadoras. Y estas marcas se están dedicando a eso. Ejemplos de marcas que vemos de tecnología empoderando al usuario, pues evidentemente Amazon, que básicamente uno ya compra lo que quiere y cuando quiere, y además te lo dejan en tu casa.
Netflix y Spotify, que son plataformas donde vos decidís cuál contenido consumís y en qué momento, ¿verdad? Básicamente. Y luego vemos en el tema de implementación, el tema de muchos medios, es que ahora nosotros interactuamos como personas y consumidores, interactuamos con el mundo de los negocios por muchas ventanas. Y eso es muy interesante. Un ejemplo muy simple, el formato de las historias, en este caso de Instagram, pero también ya hay plataformas que son solo de historias. Uno no sabe ese formato, digamos, esa idea de desarrollar esta forma de comunicarse, de dónde vino, si vino de los creativos, si vino de los tecnólogos o si vino de los expertos en los medios. No se sabe si el creativo dijo, vamos a experimentar con un formatito vertical que yo puedo ir subiendo con el dedo porque me parece que la gente quiere contenido muy efímero. O no se sabe si fue más bien la tecnología al desarrollar un teléfono inteligente con pantalla táctil el que detonó, digamos, el tema de estas historias que se pueden subir con el dedo. O no se sabe si fue más bien Instagram buscando el desarrollo de un medio nuevo y una forma nueva de comunicación. Lo más probable es que hayan sido como una combinación digamos, si nos imaginamos un creativo, un tecnólogo y un especialista en medios, solo figurativamente, probablemente es que haya sido como una combinación de las dos, o de los tres, perdón, porque hay una mutua convergencia, porque vivimos en ese mundo de la convergencia y esa fue la apuesta que hicimos en el caso que les hablaba del lanzamiento, el desarrollo y eventualmente la venta de Double Digit. Fue eso, fue apostarle a que una agencia de comunicación digital en conjunción o trabajando a la par de un desarrollador de soluciones digitales iba a generar mucho más valor que si se hacían las cosas por aparte. Y en esa línea de ideas, creo que nos obligan a las personas que están pensando en desarrollar una idea de negocio o que están buscando ya trabajan con un negocio existente y lo que quieren es evolucionarlo. Estamos definitivamente y hoy más que nunca ante la necesidad de reimaginar la forma de hacer empresa. Y eso es porque estamos, el consumidor está cambiando en el 2020, sin duda alguna, como hablábamos, es un año de muchísima transformación y hay que entender un poco eso y hay que como que comprometerse con este proceso de reinvención o de reimaginación desde el punto de vista de emprendedor o de empresario. Y eso implica que todas las ideas de negocio tienen que llevar muchos ingredientes de creatividad, mucha estrategia, pero tienen que llevar elementos de innovación y de tecnología. No puedo o me cuesta mucho pensar en un modelo de negocio que sea, digamos, ausente del atributo tecnológico o de innovación. Entonces, aquellos que de alguna manera no se sienten como muy confortables en su interacción con la tecnología, yo diría que pues hay que quitarse ese miedo y hay que empezar a experimentar con formas de innovación basadas o habilitadas por tecnología. Hay que definitivamente entender que estamos en un mundo de empresa o de negocios donde la ejecución tiene que ser altamente digital y entender que es global además, porque ya casi que no se compite en nada con jugadores locales. Vean, por ejemplo, en el caso nuestro, las universidades, la pandemia del COVID vino a acelerar la virtualización y la virtualización abrió la posibilidad de que yo pueda ofrecer mi contenido académico en otra geografía donde antes no existía, y eso es una gran oportunidad, pero a la vez evidentemente entra competencia en geografías que de alguna manera estaban protegidas porque las universidades eran las que estaban ahí instaladas. Eso cambió, entonces ahora es un esquema de competencia global, ¿verdad? Que viene por la digitalización de los canales y la digitalización de las relaciones entre las empresas y sus consumidores. Lo otro que es una recomendación muy importante que doy es que tratemos de tener el elemento de medición y de inteligencia de datos siempre muy presente, que las decisiones cada vez más deben ser conducidas y respaldadas con data, y el asunto es que ya existe la data disponible.
¿De dónde viene tanta data? Bueno, sí, sin duda viene un poco de esta nueva movida que le llamamos Internet de las Cosas, ¿verdad? Son aparatos o son dispositivos físicos que de alguna manera se usan digamos, habilitados con Internet para ejecutar alguna labor. Y obviamente en esas ejecuciones se pueden ir guardando muchos datos. Pero más allá de eso, también tiene que ver con la interacción del consumidor con el e-commerce, con páginas de consulta, con aplicaciones. Cada interacción que puede ser desde tan granular como una compra o un clic se puede capturar. Entonces, imagínense la posibilidad que tenemos ahora de generar data. Y lo que yo recomiendo es que cuando se piense en un emprendimiento, se piense en una empresa, sin duda alguna, el atributo de capturar data, de procesar data y de tomar decisiones sobre la data tiene que ser presente. Ya no se pueden tomar decisiones sobre observaciones superficiales de alguna conducta del mercado, por ejemplo. Tienen que ser muchísimo más científicas las decisiones que se están tomando ahora. Como les decía, las empresas tienen que preocuparse y construir una relación con sus consumidores, porque es que todo está como interactuado, porque ahora estamos hablando de un landscape que es global. Entonces el consumidor debe crear una relación con tu empresa. De lo contrario, tiene muchas opciones en la competencia, tiene mucho poder dado por la tecnología de consumir de muchas otras opciones, y eso puede afectar negativamente a una idea de negocio, a un emprendimiento, a una empresa, si no se trabaja en crear una relación con el consumidor. Y lo otro es convertir, digamos, las compras en experiencias, y los puntos de contacto que tenga la empresa con el consumidor, siempre tratar de convertirlo en una experiencia. Llevo 35 minutos conversando, pero bueno, quería nada más, Ale, no sé si ¿tienes alguna pregunta hasta este punto, o algún comentario que quieras agregar? No, aquí estoy poniendo mucha atención, tomando apuntes y todo, José. Ok, perfecto. Sí, sí, Bueno, gracias. bueno, vean, voy a siempre pensando en el caso de Double Digit, que evidentemente en su concepto es básicamente una empresa de comunicación y de implementación de campañas de mercadeo. Para ilustrar algunas de estas cosas, primero me quiero referir al tema de la competencia dinámica, que tiene que ver con la globalidad del tiempo de hoy, que tiene que ver con una competencia que siempre está en transformación, y la importancia de entender muy bien mi competencia para definir mi estrategia. Y casi siempre lo ideal sería, voy a usar el caso de Max Energy, que es una bebida energética costarricense, muy bien posicionada acá, que hizo un ejercicio estratégico muy interesante. Definimos con ellos en su momento el campo de juego en dos dimensiones, en dos atributos. Uno, una dimensión era básicamente una que se describía por el continuo entre deportes muy extremos que puede hacer gente muy excepcional, o las cosas más cotidianas que la podemos hacer todos, ¿verdad? Entonces está tirarse de un satélite en paracaídas, o salir a hacer una caminata, ¿verdad? Un poco ese continuo. Y la otra dimensión era similar, que fuera algo muy extraordinario, ¿verdad? Por lo tanto aspiracional, o algo muy cotidiano que sintiéramos muy cerca. La competencia, en este caso de Max Energy, que era una competencia internacional o global, estaba muy en ese cuadrante que ven ahí. O sea, estaba muy enfocada en cosas muy extraordinarias, o su comunicación, me refiero. Estaban enfocadas en cosas muy extraordinarias y cosas de deportes extremos. Max Energy entonces estratégicamente decide ubicarse ahí. Ubicarse como una bebida energética que muy enfocada a la persona común, reconociendo en jóvenes principalmente, que son los consumidores de bebidas energéticas, reconociendo que la vida del joven común requiere de mucha energía. Y entonces de ahí las empresas, las marcas tienen que, una vez que posicionan
en este campo de acción estratégico, tiene que bajar todas sus ejecuciones consecuentemente con esa estrategia. Vean que, por ejemplo, Max Energy durante muchos años desarrolló un concepto que era energía real para gente real. Vean cómo tira y es consecuente y alineado con su posicionamiento en este cuadrante. Y así definen todas sus ejecuciones, iban en ese lado. Una de las ejecuciones, por ejemplo, era apoderémonos de las fechas que son importantes para estos jóvenes, ¿verdad? Donde Halloween era sin duda alguna una de esas fechas, y entonces Max se apoderaba de las fechas. Construía historias en social media donde estos jóvenes habitan, ahora más que nunca, y se adueñaba del Halloween, ¿verdad? Y lo convertía casi como si fuera un evento de la marca. Y eran todas sus ejecuciones muy consecuente con la estrategia. Nunca como que se perdió de vista la estrategia. Otras cosas, digamos, para entender muy bien lo que les hablaba arriba, este consumidor que está en estado permanente de cambio, yo estoy seguro que nosotros vemos estas casi que ir a una universidad o ir a un lugar donde se junta la gente joven, probablemente esto es una imagen muy, muy común. Están todos juntos, pero no están tan juntos, ¿verdad? Están todos juntos, pero cada quien un poco absorbido por su device. Y eso hay que entenderlo también para el planteamiento de algunas ideas. Estos datos son de Costa Rica y creo que ya tienen un par de años, entonces esto sin duda está desactualizado, pero los datos en sí no son tan importantes como el mensaje que nos dan. Lo primero es que la gente, el consumidor, ¿verdad? De tu empresa o de tu emprendimiento pasa conectado con internet mucho tiempo de su día, del periodo que está despierto del día. Este dato nos dice 6.4, pero no, los datos no son tan importantes, sino el mensaje que dan. Depende de la fuente, encontrarán diferentes datos, pero sí son un montón de horas. Del tiempo que estamos despiertos, como consumidores, estamos dedicándole mucho tiempo a estar conectados. Y muchísima de esa conexión es a través de los dispositivos móviles. Eso es bien importante que lo tengamos presente cuando desarrollemos una idea. Y eso lo voy a aterrizar, esta última parte de la presentación, ya casi termino. Lo que quiero aterrizar es en 4 consejos que yo doy básicamente para cualquier negocio que se quiera emprender a partir de este momento. Y este es el contexto de esos 4 consejos. Tenemos mucha gente que se conecta muchísimo tiempo durante el día, gente que se conecta principalmente a través de su celular. Estos son datos también de Costa Rica. El 51% de las personas revisa su celular cada 15 minutos. No está el número, pero era digamos, muy alto. La gente que lo primero que hace cuando se despierta es revisar el teléfono. No lo tengo acá, pero es altísimo. En el caso específicamente de Costa Rica, la penetración de telefonía móvil es altísima, es casi que cada persona tiene dos teléfonos, y la penetración digamos, de los smartphones está llegando casi a ser del 100%. Quiere decir que todos tenemos un smartphone en la mano. O sea, obviamente generalizando. Si no todos, muchísima gente que podría considerarse nuestro mercado relevante en mi idea de negocio, en mi emprendimiento o en mi negocio actual. Y la razón es bien interesante. O sea, el device que se ha convertido como una extensión de nuestro brazo, muchísima gente ahora ni se acuerda que existía el Walkman, donde yo oía la música. Entonces yo tenía un aparato para escuchar mi música. También tenía una agenda, hasta física, donde escribía mis citas y las cosas que tenía que hacer durante el día, o eventualmente llegaron las agendas electrónicas también. Había algunos señores, no sé si ustedes recuerdan, que tenían su calculadora de bolsillo, la libretita de contactos, o aquellos famosos como acordeones, que eran como tarjetas que tenían imanes, y uno apuntaba los números de teléfono ahí, o las cámaras. Todo eso
se ha centralizado en un solo aparato que está ahí arriba, que es el teléfono celular, el smartphone. Pero más allá de eso, el smartphone también ahora resulta que controlamos la puerta, las luces de la casa, el encendido del carro, la dieta me la va diciendo el smartphone. O sea, el smartphone depende, si hay aplicaciones que yo bajo, yo me suscribo, incluso digo cuánto quiero perder de peso, qué tipo de cuerpo tengo, y entonces me va diciendo qué ejercicio debo hacer y qué debo comer. E incluso, como se está viendo cada vez más, pues el teléfono se está utilizando como medio para pagar. Entonces, está en nuestra vida, o sea, ya estamos capturados por ese device, y eso hay que entenderlo para tener las dos primeras tips que yo diría que tengamos siempre presentes cuando emprendamos una idea de negocio o cuando queramos transformar nuestro negocio actual. Y es, hay que pensar mobile first, como dicen en inglés. Primero mobile. Porque ahí se está consumiendo. Entonces, si yo tengo un negocio al cual le quiero hacer una página web informativa, diseñémosla de una vez primero mobile y después le diseñas la versión desktop. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un streaming de un evento, ahora digamos en el negocio o en la línea de actividad de Ale, Ale, tenés que diseñarla primero pensando en que va a ser consumida mobile first, y luego obviamente habrá gente que se siente en una computadora a consumirte un evento, ¿verdad? Un evento que está pasando. Y eso nos lleva al segundo tip. El segundo tip es que todo lo que hagamos desde el punto de vista de idea de negocio o de ejecución para un negocio existente debe ser líquido, en el sentido que ojalá pueda existir en diferentes medios, ¿verdad? Y que pueda ser consumido, la relación de la empresa con su mercado, que pueda ser consumida por diferentes medios. Más allá de eso, porque hasta aquí digamos como que el teléfono nos dicta información. Pero más allá de eso, esta es una imagen que también vemos demasiado ahora, ¿verdad? Nosotros estamos metiendo la información al device y el device la lleva al resto del mundo. O sea, ahora somos todos como reporteros, como productores de contenido. Y eso es así. Esta es una foto muy divertida creo que esto era una maratón, donde solamente la señora que está en el círculo no está haciéndole cobertura a la maratón, todos los demás están haciendo cobertura. Yo me acuerdo una vez que vi a Metallica en vivo y me llamó muchísimo la atención. Esta no es evidentemente una foto de concierto de Metallica, pero me llamó la atención que una de las partes más intensas del concierto, las personas en lugar, digamos, no esperaría que cierren los ojos y muevan la melena, más bien todo el mundo estaba como haciéndole cobertura al evento. Entonces, entonces ahora somos también proveedores de contenido para el mundo. Y eso nos hace que entonces podamos entregarle contenido a través del device al mundo entero, y el mundo entero nos reacciona. Entonces imagínense la importancia de entender eso cuando diseño un negocio. Por ejemplo, si es un negocio de e-commerce, tienen que pensar en el sistema de rating y en los reviews, y eso puede determinar si te va bien o mal, porque la gente va a hablar, la gente quiere opinar sobre tu producto o tu servicio, y si esas opiniones son negativas, pues te va a afectar todo el modelo de negocio. Así tengas todo lo demás perfecto. Y además, por último, el volumen de información al que estamos expuestos. Igual, no le pongan atención al número aquí, pero lo cierto es que estamos expuestos a una cantidad gigantesca de información. Entonces, mi marca o mi empresa, digamos, con sus marcas correspondientes, mi empresa tratando de comunicarse con su mercado, tiene que luchar, tiene que competir con todo lo demás que pasa en el mundo. Tiene que competir con lo último que le pasó a Keylor Navas. Tiene que competir con lo último que dijo Donald Trump. Y tiene que competir, por supuesto, con todo lo que está pasando con el COVID. Y tiene que competir con todo lo que mis amigos postean y yo consumo. Entonces, hay que ser hay que procurar ser muy relevante y entender muy bien cuáles son los puntos de contacto que quiero construir con mi mercado, porque el primero no pueden ser todos, y entender muy bien que compito con otro tipo de contenido.
Por lo tanto, el contenido se vuelve muy importante ahora. O sea, las marcas tienen que conversar con su gente para ser relevantes. Tienen que crear esa relevancia a través de conversaciones, ¿verdad? Y a través de historias. Ya no puede la marca, difícilmente, por ejemplo, este es otro caso que hicimos, en este caso para Gatorade, bueno, en este caso, pero digamos, este es un ejemplo de que hay puntos de contacto con el cliente donde es la marca hablándole al cliente. Pero realmente ya no es suficiente. Entonces, Gatorade es un caso que hicimos con ellos de la creación de historias a partir de una campaña, de vallas publicitarias, ¿verdad? Que es básicamente la marca enviándole un mensaje a la gente. Lo que hicimos fue construir un montón de historias en social media y la marca además construyó, porque era la estrategia en su momento, construyó historias de personas. En este momento la marca quería movilizarse un poco del profesional, del pro al Joe, ¿verdad? Que es del profesional al atleta más amateur, y entonces construyó un montón de historias en video que compartió con la gente en social media, y esto pues de alguna manera le ganó relevancia a la marca. Entonces, lo otro, el tercer, digamos, tip en la construcción de un negocio es buscar relevancia. O sea, buscar relevancia, crear historias, crear diálogos con tu consumidor y crear una relación, básicamente, con el consumidor. Tener mucho respeto por esa relación y entender, digamos, cuáles son los atributos que la sostienen. Y finalmente, creo que esto que voy a decir es, igual, estos son datos viejos del 2016, pero ya en el 2016 el market cap de Amazon era mayor a la suma de todos sus competidores. Imagínense el poder que tiene esta plataforma. Y lo más interesante fue lo rápido que logró eso, que fueron más o menos 20 años. En 20 años de historia de la empresa, Amazon pasó de no existir, básicamente, a ser más grande en market cap que la suma de todos las marcas con las que compite. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues evidentemente el negocio digital, el comercio digital. Hay que entender que cada canal de comunicación es ahora también un canal de conversión, y es una oportunidad. El mundo digital, el mundo de los contactos a través de los canales digitales ha habilitado esta oportunidad, donde yo hago publicidad, a la vez tengo la oportunidad, o donde yo hago conexión con algún mensaje con mi mercado o mi consumidor, a la vez es una oportunidad para provocar una conversión. Entonces hay que entender ese viaje, ¿verdad? Desde donde yo básicamente empiezo a ser conocido por mi cliente, hasta ser considerado por él, hasta que el cliente me ejecuta una transacción, que finalmente los negocios eso es lo que buscan, ¿verdad? Buscan establecer esa transaccionalidad con sus consumidores. Y no necesariamente es una transacción financiera, hay negocios de todos tipos, pero finalmente hasta las que son ¿cómo es que se dice? Sin lucro, buscan transacciones con sus consumidores. Y lo que hay que entender ahora es que todos los negocios tenemos la oportunidad de utilizar los canales digitales, pero importante que entendamos que no solo es para awareness. Perdónenme usar palabras en inglés, pero se usan muchísimo en esta jerga. No es solo para generar awareness, no solo para que me conozcan, no, es para entonces llevarlo a una etapa mucho más evolucionada de mi relación con el consumidor. Ya no es awareness, ya ahora quiero engagement, o si no, ya quiero que haya un intercambio, ¿verdad? Y entonces el último tip con esto es básicamente entender que todo lo que está pasando en el contexto de hacer alguna empresa, de hacer algún negocio, está habilitando que mi comunicación con la empresa también sea una oportunidad de conversión. Y bueno, aquí termino, Ale, la presentación. No sé si tenés alguna pregunta, o no sé si hay preguntas de la gente o...
Sí, bueno, no, más bien estamos viendo que el móvil se convierte casi que mejor amigo de las marcas para poder producir Correcto. y para producir contenidos. Es muy interesante, ¿verdad? Que cómo ha desplazado un móvil a una computadora, si el valor es inferior y ahora las compañías de móviles están lanzando móviles con mayores accesorios, con mayores aplicaciones a un bajo costo, ¿verdad? Le están peleando mucho a las grandes, que la cámara esto, que y cómo esto me pareció muy interesante, cómo nos convertimos en creadores de contenido, cómo de las experiencias que usted puede tener en un concierto, claramente como lo decías en el Chivo de Metallica, ¿verdad? Que todo el mundo podía estar aplaudiendo o agarrándose y brincando, no, era el celular creando un contenido y de ahí una marca puede decir, bueno, el video más loco, o el video con más reacciones o el video más original es el que va a ganar, entonces por ahí pueden enganchar. Me gustó mucho la parte que manejaste con Gatorade, de conseguir ese approach con las personas como uno, ¿verdad? Que no son como los grandes deportistas, sino personas que sudan, que se esfuerzan, que se transforman. Así creo que fue un caso de Lisbeth Muñoz, me parece, la surfista, ¿verdad? Y como, sí, Sí, sí. ¿verdad? Sí, con ella fue interesante porque evidentemente ella es una persona excepcional, ¿verdad? Ella es campeona de surf. Uh -huh. Pero con ella más bien fue, yo diría que esa ejecución de la que te estás refiriendo, que fue cuando le dimos 90 días para pasar de ser una mujer de agua a una mujer de hierro, que significaba pasar de surfear a competir en un Ironman, ¿verdad? O medio Ironman en este caso, hacer eso en 90 días, fue un buen ejemplo del poder que tiene construir historias. Porque evidentemente, o sea, la marca iba a estar en el evento, ¿no? O sea, iban a haber banners con la marca y todo eso. Pero empezamos a construir esa historia de modo que al final el evento era de la marca. Era como decir el acto final de la historia que la marca vino construyendo durante un tiempo. Y eso es el poder de las historias, ¿verdad? El storytelling, como dicen los gringos, es cada vez más importante. Sí, hay un drama, hay una historia, José, o sea, hay una sensación, una experiencia, unas cosas que también pasamos y nos preocupamos, que si madrugó, que si hizo bien la carrera, que si lo va a poder lograr, entonces esperamos como una novela que pase, entonces todo ese tipo de cosas se emociona mucho y ahí es donde entra una marca y juega un poquitito, ¿verdad? También con las emociones de uno, ¿verdad? Y ahí, ¡pum!, hace el enganche para poder ser relevante para tu persona, inclusive para tu familia, que el papá le dice al hijo, hey, toma esta marca o se, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante toda la competitividad que tenemos hoy en día, cómo tenemos muchos, tal vez, obstáculos para llegar hacia nuestra meta, pero eso también nos convierte en seres más, como que se nos despierta este ser primitivo de instinto de ir, buscar, cazar, lograr las cosas y verdad, yo lo veo que lo que estamos haciendo acá en URA, que URA Maneu, es dar la mano, simplemente es aplicar esto que estamos hablando de la tecnología como una herramienta de transformación y darle un contenido distinto a un día en particular de cualquier persona. Ahorita estamos enfocados sí en los músicos, en la industria y todo esto, pero sí vemos la importancia de que esta tecnología nos una realmente para poder avanzar y crear más cosas, ¿verdad? Entonces, no, es súper interesante, ¿verdad? O sea que, ¿verdad? Que a veces nos enfocamos en un deportista, en un político, cómo ellos van poniendo la tendencia, qué es lo que hay que decir, cómo, y todo esto,
¿verdad? Nos impulsa mucho a ir creciendo y saber que no somos una isla, que estamos inmersos en un ecosistema súper, súper grande global. de estrategias globales y es ahí la expertise, ¿verdad? De las personas sí, como usted que han liderado proyectos y han demostrado campañas exitosas con marcas, pero sobre todo como líder, ¿verdad? Eso es liderar proyectos, lo que decías, confiar en el talento de las personas, ok, yo escojo mis socios, he tenido buena relación con ellos porque puedo distribuir el trabajo aquí y allá, entonces eso es muy bueno, José, más bien, No, eh, perfecto. muchas Bueno, que gracias, ¿verdad? me gustó la charla. Espero más bien que en el contexto de todo este evento que estás desarrollando en línea y que está muy enfocado en la música, espero no haberlos aburrido mucho con hablar de negocios. Pero bueno, es que también hay que entender un poco y tener una banda tiene mucho de empresa, ¿no? O sea, es igual, hay que confiar en tus compañeros de banda, hay un proceso de producción. Competís con ahora si sos una banda en Perú, igual competís con una banda de Noruega, porque las plataformas son globales, son digitales, todo lo que hemos hablado, tanto en el contexto de los negocios de hoy, como en las cosas que yo recomendaría tomar en cuenta para desarrollar un negocio hoy, aplica para las bandas. Así es que bueno, espero que no haya sido muy aburrida ni muy cuadrada la conversación. Y muchas gracias, Ale, por invitarme, y que tengan un resto del evento exitoso, y gracias a todos los que también se conectaron y escucharon. No, hombre, más bien muchísimas gracias, de verdad, cero cuadrado, más bien yo creo que esto es como un llamado de atención a muchos músicos para que digan, ok, puedo diseñar mi marca diferente, puedo hacer mi producto diferente, puedo verme como un empresario ¿verdad? Y ser un líder con mi grupo y decir, bueno, vamos para allá, vamos para México, o vamos para Colombia, o vamos para trabajar como decía la charla anterior, ultra local. Entonces, bueno, es importante, José. Más bien, muchas gracias por el espacio y nada, seguimos en contacto, ¿verdad? Dale, perfecto, dale, gusto de